Muy buenas noches, mis amigos. Qué gusto, un poquitito retrasado por un asunto técnico, pero estamos ya aquí con el doctor Luis Quispe desde Massachusetts, un peruano que quiere compartir la palabra de Dios, como todas las noches que hacemos este programa de la comunidad cristiana diferenciada. Lo hacemos porque queremos abrir nuestra Biblia y la Biblia abierta para cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante, es el tema de la muerte, y el tema de la muerte sobre las promesas de Dios. ¿Es realmente la muerte el último paso por el cual pasaría el hombre? ¿Es realmente la muerte el lugar donde el hombre termina su existencia? Está con nosotros el doctor Luis Quispe desde Massachusetts, los Estados Unidos. Así que bienvenido, doctor. Un saludo para toda nuestra audiencia que nos sigue también en Facebook Live. Puedes compartir con todos tus amigos. Si tú quieres, en este mismo momento comenzamos. Adelante, doctor. Es un gusto saludarles y para mí es una alegría y a la vez también es un privilegio el tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta hermosa reflexión de la palabra del Señor, que es muy importante, siendo que en la actualidad, sobre todo en nuestra generación, nos ha tocado vivir una en un ambiente donde hay mucha confusión, donde hay tantas ideologías, ya sea religiosas o ya sea filosóficas, que confunden los principios y los valores de la fe cristiana. Como ya mencionó el presentador, el tema para esta oportunidad es acerca del estado de los muertos. Y para que nosotros podamos responder a este tema o para que podamos entender este tema del estado de los muertos, primero tenemos que entender el estado de los vivos. Es decir, cómo es que el ser humano llegó a la existencia. Y nosotros como creyentes, nosotros como estudiosos de la palabra de Dios, pues aceptamos por fe y entendemos de que el hombre no fue producto de algo de casualidad, sino que fue producto de una mente inteligente quien la creó, y en este caso es nuestro creador, Dios eterno, el Dios del creador de todo el universo. Y en la Biblia encontramos pasajes como lo son, por ejemplo, en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, el versículo 17, dice así: formó pues Dios, el Señor, al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz el soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. Quiero hacer un paréntesis antes de seguir explicando. El presentador hizo una gran pregunta, ¿no? ¿Será que cuando llegan los días en la cual el ser humano deja de existir, hasta allí llegaron sus días de vida? Y permítanme decirles que esta pregunta es una pregunta milenaria. Es una pregunta que ha pasado a través de todas las culturas, a través de todas las generaciones, a través de todos los credos religiosos. Y que no solamente en el ser humano a través de la historia se ha hecho esta pregunta, sino que en la misma Biblia encontramos personas que se hicieron esta misma pregunta, y una de ellas es Job. En el libro de Job, que lleva su nombre, capítulo 14, versículo 14, él dice así: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Ahora entendamos qué es lo que a él lo impulsó para lanzar esta pregunta. Apreciados amigos, apreciados compañeros, Job estaba experimentando una de las más férreas, vamos a decir, azotes de la vida. Había perdido
todo, todo. Tanto así que él, su misma salud personal, estaba en deterioro. Estaba sufriendo todo su cuerpo prácticamente era una sola herida, una sola llaga podrida, y que se le caía por pedazos los restos de tejidos. Y entonces razón tenía él para hacer esta pregunta. Pero mi pregunta es, ¿por qué Job hace esta pregunta? Y así como Job, muchas otras personas en la historia de la humanidad se han hecho esa pregunta, también hoy en día. Hay personas que se preguntan y dicen, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? La respuesta es esta. La respuesta es porque Dios creó al hombre para que viviera para siempre. Cuando Dios puso en el hombre su imagen y semejanza, era para que Dios compartiera con el hombre su existencia por siempre. Es por eso que el hombre se aferra a la vida. Es por eso que el hombre, cuando es desahuciado por una enfermedad, no quiere morir. Hasta el último suspiro, el hombre se aferra a la vida. Y complementando este pensamiento, a veces nos ponemos a pensar, ¿por qué es que Dios hizo esto? ¿O por qué es que Dios permite esto? Y hablar del estado de los muertos en un ambiente en el cual estamos viviendo hoy, la humanidad entera, donde estamos siendo azotados por este flagelo de esta pandemia, donde a más de uno de ustedes han sido infectados con este virus. Y a más de uno de ustedes les ha tocado experimentar la pérdida de un ser querido. Pero la pregunta sigue latente. ¿Por qué Dios permite esto? Esta misma pregunta se la hizo el mismo Adán cuando cayó en pecado. Cuando Adán cayó en pecado, dice la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 24, que Dios lo echó del huerto del Edén para que viviera fuera del huerto del Edén, y en la puerta del huerto del Edén Dios puso a querubines con una espada de fuego, como porteros allí, para que cuidaran ese huerto hasta cuando llegó el momento que Dios se lo llevó, para que cuidaran ese huerto para evitar que el hombre volviera a ingresar. Y entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué razón Dios impidió el acceso a que volviera a entrar al huerto? Y Adán también se preguntó, ¿por qué Dios tuvo que actuar así? La respuesta es bien sencilla. Dice ahí en el mismo capítulo 3 de Génesis, él dice, ahora el hombre es uno como nosotros, sabiendo el bien y el mal, sabiendo también la muerte y la vida. Entonces no es bueno que el hombre alargue su mano para tomar del árbol de la vida y viva para siempre. Ese era el plan de Satanás. El plan de Satanás era perpetuar el pecado, hacer que el hombre viva por siempre, pero en pecado. En la Biblia encontramos dos hombres longevos, Adán y Matusalén, que fueron los dos hombres que vivieron casi 1000 años. Ahora, volvamos al contexto actual. Usted, desde que nace hasta que muere, a lo largo de toda su vida, usted ve personas de todas las edades. Ve a bebés, ve a niños infantes, ve a adolescentes, ve a jóvenes,
ve a jóvenes adultos, ve a personas adultas, ve a personas ancianas, de todas las edades. Pero cuando usted comienza a contemplar la vida del ser humano en carne propia, usted se da cuenta que la vida del ser humano es una vida de sufrimiento, una vida de dolor, una vida llena de achaques. Y más aún, cuando llega a una edad anciana, de los 80, 90 años, donde ya no tiene fuerza ni siquiera para valerse usted por sí mismo. A veces hay los familiares que tienen que llevarlo para allá, para acá, inclusive hasta para hacer sus necesidades fisiológicas. Es triste. Y estamos hablando de personas que solo están en un 100 o menos de 100 años de vida. Imagínese usted a Matusalén, imagínese usted a Adán, que vivieron casi 1000 años. Pero desde Adán a la fecha, estamos viviendo casi ya los 6000 años. ¿Cómo sería Adán? ¿Cómo serían todos los descendientes de Adán si estuvieran viviendo? Si una persona con 90 años ya no puede valerse por sí sola hoy en día, ¿cómo sería un anciano así? ¿No creen ustedes que es dolor? ¿Que es sufrimiento? Entonces, frente a este plan de Satanás, en la sabiduría de Dios es que lo saca del huerto para que con la muerte el hombre dé fin a todo su sufrimiento, para que el hombre dé fin a todas las consecuencias del pecado o como resultado del pecado. Pero vuelvo a enfatizar, el plan de Satanás era perpetuar el pecado. Con este panorama en mente, ahora volvamos a la pregunta. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Saben? En el mismo Edén, Satanás hace una declaración, hace una afirmación. Cuando Dios le da la orden a Adán y Eva de que no coman del árbol prohibido, entonces Él les dice, si ustedes comen de ese árbol prohibido, van a morir. Génesis 2:27. Pero cuando vemos en Génesis 3, del versículo 1 hasta el versículo 6, Satanás, en el diálogo que tiene con Eva, acuña una frase que dice, no moriréis. No morirán. Lo que su creador les ha dicho es una mentira. Porque lo que él quiere es que ustedes no lleguen a ser como él, que es Dios. Él es Dios porque él comió de ese fruto prohibido. Y como él comió de ese fruto prohibido, él sabe que si ustedes lo comen, también van a llegar a ser dioses. Y entonces eso despertó la curiosidad en Eva. Y el resto de la historia la conocemos porque la vivimos nosotros en experiencia propia. Pero yo quiero que ustedes piensen en esta palabra, en esta frase, no moriréis. Y esa frase, no moriréis, es no solamente un concepto o una ideología, sino que eso es una de las más grandes mentiras que Satanás ha defendido a capa y espada a lo largo de toda la historia, a lo largo de todas las culturas, a lo largo de todos los credos y fe religiosas. No moriréis, no moriréis. Y a eso le suma más de una creencia. Pero en resumen, esa frase nosotros podríamos darle el nombre de inmortalidad del alma. ¿Y qué cosa podemos entender por esto? Apreciados amigos, si miramos la historia, por ejemplo, de la antigüedad, los egipcios, ellos creían de que había vida después de la muerte. Es por eso que cuando moría un faraón, le hacían un edificio llamado pirámide para allí sepultarlo.
Y ahí lo sepultaban con todo su séquito de gobierno, porque ellos creían que él iba a continuar gobernando después de la muerte. Los babilonios también, ellos creían algo parecido. Ellos creían que cuando una persona muere, una sombra llamada alma sale del ser, del cuerpo, y entonces de cuando en cuando vuelve a visitar a los familiares, o de cuando en cuando vuelve a tomar el cuerpo muerto. Y esa alma no anda penando por ahí, sino que esa alma mora en las alturas de las montañas y de los cerros, y es por eso que los babilonios iban y hacían altares ahí, y adoraban a esas almas. Los griegos pensaban algo parecido. Los griegos, ellos creían de que en el ser humano se conjugaban tres entes vivos. Se conjugaba el cuerpo, se conjugaba el espíritu y se conjugaba el alma. Y que el cuerpo era una cárcel del alma. Y que el alma tenía que liberarse del cuerpo. Y esto fue llevado a la filosofía, y los filósofos eso lograron introducir en el cristianismo. San Agustín de Aquino fue uno de los pioneros o promotores de ingresar esas ideologías al cristianismo. Pero no solamente esa ideología de inmortalidad del alma, sino que se fueron sumando muchas más otras ideas o conceptos. Muchas más, ¿no? Los romanos igual hicieron lo mismo, ¿no? Donde ellos, lo que creyeron los romanos es lo que prácticamente hoy en día se ve en nuestra sociedad moderna. Les explico. Ellos creen que cuando una persona muere, hay destinos a donde va. Si una persona fue mala, categóricamente, pues directo se va al infierno. Si una persona fue buena, entonces se va a la gloria, se va a gozar del paraíso. Y si una persona fue medio buena o medio mala, entonces se va al purgatorio. Pero el concepto es que hay vida después de la muerte y que acá los familiares tienen que hacer penitencias o méritos para poder sacar esas almas de esa penitencia o de ese purgatorio. Entonces, el cristianismo, vamos a decir, evangélico o protestante, cree algo diferente en una sola pizca. Ellos creen que si tú eres bueno, te vas al cielo, y si tú eres malo, te vas al infierno, y en ellos no hay purgatorio. Pero eso no es doctrina bíblica, eso no es enseñanza de la palabra de Dios, eso es engaño de Satanás. Inmortalidad del alma, no moriréis. Eso es por si fuera poco, porque lo que es peor es que junto con la inmortalidad está el espiritismo, donde ha inducido al ser humano a que pueda adorar a esos seres muertos. Ha inducido al ser humano a que pueda contactarse con esos seres muertos. Tal vez usted puede tener un testimonio de que algún familiar o pariente ha tenido una experiencia de contacto con su muerto. Y yo le digo que sí, que es cierto. ¿Por qué? Porque es los espíritus de demonio que se personifican en ese familiar muerto y se presentan y hacen creer a la gente que es su familiar muerto, pero no. La Biblia nos dice que es un espíritu de demonio. Entonces, hablando de inmortalidad, la Biblia también me dice a mí que el único que tiene inmortalidad es Dios, y el único que tiene inmortalidad es el Señor Jesús. El ser humano, después de la caída, es mortal. Entonces, yo empecé diciendo que para entender el estado de los muertos tenemos que entender el estado de los vivos. ¿Cómo fue creado el hombre? Leímos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz
el soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Dios se tomó el trabajo de hacer el cuerpo del hombre de barro. Y luego Dios sopla en la nariz del hombre ese aliento. Y ese aliento es lo que la Biblia llama espíritu. Y una vez que el hombre recibe ese aliento, entonces se torna en un ser viviente. Y a ese ser viviente la Biblia le llama alma. De manera que el alma no es algo que sale cuando una persona muere, sino que el alma es usted mientras es persona. Es usted mientras está vivo. Si entendemos esto, entonces vamos a poder despejar toda falsa creencia que hay por ahí en el mundo dando vueltas. Entonces, repito, el cuerpo del hombre que es materia, el soplo de Dios que es el aliento, que es el espíritu, y eso se convierte o da como resultado una persona viviente que es el alma viviente. Y entonces, ¿qué ocurre cuando una persona muere? Pues ocurre la separación a la inversa, ¿no? Es decir, Dios deja de soplar ese aliento de vida en la nariz de la persona. Si usted está en vida hoy, es porque Dios continuamente está soplando ese aliento de vida en usted. Y entonces cuando usted deja de existir, es porque Dios sencillamente paró de suministrar ese aliento de vida. Y cuando usted deja de existir, no sale nada, porque el alma era usted mientras estaba con vida. Y entonces su cuerpo, pues vuelve a ser materia nuevamente. Es así de sencillo, es así de claro. Pero Satanás ha tratado de engañar a la humanidad, ha tratado de confundir a la humanidad. Entonces, volviendo a la pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? La respuesta es sí, es sí. Y la respuesta es sí dentro del contexto de lo que el Señor Jesús enseña. Y las enseñanzas del Señor Jesús son las mismas enseñanzas de la Biblia en el Antiguo Testamento. Entonces, las enseñanzas del Señor Jesús con relación a este tema están en el libro de San Juan, capítulo 11, donde él le tocó vivir en experiencia propia la pérdida de uno de sus muy buenos amigos, en este caso era Lázaro. Y eso está registrado en el libro de San Juan, capítulo 11, desde los versículos 11 en adelante, todo ese capítulo. Ahí está el diálogo. Desde el versículo 11 los discípulos reciben la noticia, ¿no? De que Jesús les dice, mi amigo Lázaro duerme. Y ellos le dijeron, bueno, pero si está dormido ya pues se le despertará y se levantará. Y él les da a entender después que él se refería a la muerte. Es decir, para el Señor Jesús, la muerte es un sueño. Y esto es importante que nosotros como cristianos lo entendamos para que podamos entender toda la gran enseñanza del estado de los muertos. Entonces, cuando él llega a la casa de Lázaro, Marta y María, una de las hermanas le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces, en el versículo 25, el Señor Jesús le dice, si tú crees, tu hermano resucitará. Y ella dice, sí, yo creo que él resucitará, pero en el día postrero. Y el Señor Jesús le dice, si tú crees, todo es posible. Y el Señor Jesús hizo el milagro de la resurrección para demostrar que Él es la vida, para demostrar que Él tiene poder sobre la muerte, para demostrar que Él es el creador. Y así como Él creó la vida, Él también puede crear la resurrección a una segunda vida. Entonces, la Biblia me dice a mí que nosotros como cristianos tenemos que tener claro de que para el cristiano la muerte es sencillamente un reposar el sueño. Es como que usted esta noche se acuesta a dormir y mañana se despierta otra vez con vida.
Pero hay aquí un asunto muy importante que vuelvo a enfatizar. Para el cristiano, el que muere con su fe en Cristo, el que muere siendo fiel a Dios, entonces él muere con la bendita esperanza de que cuando Cristo venga por segunda vez, momento en el cual ocurrirá una resurrección, y en esa resurrección van a resucitar todas aquellas personas que murieron siendo fieles en Cristo. Aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Pero aquellas personas que murieron no siendo creyentes, no siendo fieles, ellos no resucitarán en esa ocasión, en esa resurrección. Pero la lección importante aquí es que nosotros tenemos que aprender a vivir en esta vida dentro de las promesas de Dios. Y mientras vivamos en esta tierra, tenemos esperanza de esas promesas. Pero si nosotros no damos importancia a esas promesas, entonces podemos ser seducidos finalmente por Satanás. Y vemos también en el libro de Apocalipsis, hay un texto muy lindo. Hay un texto que está situado en el libro de Apocalipsis, donde ahí él nos dice, ¿no? 14:13, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, si usted es creyente, si usted es fiel, reciba la muerte, si es que le llega a sus puertas, como una bienaventuranza, porque usted va a pasar a un descanso de los afanes de este mundo. Es así que dice Apocalipsis. Pero luego dice Apocalipsis ahí que las obras de usted siguen. O sea, eso no quiere decir de que usted aquí deja de existir y pasa a una nueva vida y sigue obrando allá. No, no, no. Ese texto dice ahí que todo lo bueno que usted es aquí, todo el legado que usted deja aquí, otras personas lo van a continuar. Otras personas van a seguir con aquella herencia de ese legado espiritual. Y vemos aquí en la palabra del Señor que esa inmortalidad que el hombre perdió allá en el huerto del Edén volverá a ser nuevamente restablecida en todos aquellos que son fieles cuando ocurra el día de la resurrección. Ahora, si Dios a usted le da el privilegio de estar en vida cuando Él venga por segunda vez, entonces usted no pasará por la muerte. Dice la Biblia en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 4 que usted va a ser transformado de lo mortal a lo inmortal. Y usted va a ser transformado de esto, de este cuerpo que se deteriora por la salud, por la enfermedad. Entonces usted va a ser restablecido. Si es que tomamos estas promesas firmes en nuestros corazones. Y finalmente, ¿qué es lo que el Señor quiere de que nosotros también tengamos en cuenta? Lo que el Señor quiere es que nosotros no caigamos en el engaño de Satanás, porque inclusive en el libro de Deuteronomio 18, 10 al 11, Dios le da lecciones muy específicas, instrucciones muy específicas al pueblo de Israel para que no sean seducidos por las acechanzas de Satanás, conocidas con el nombre de espiritismo, donde dice ahí, y lo voy a leer textualmente, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni participante de adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien practique la magia, ni quien pregunte o consulte a los muertos, porque esto es abominación al Señor. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones peque contra el Señor lo desechará delante de él. Y dice finalmente,
recuerda ser perfecto delante de mí como yo soy perfecto. Apreciado amigo, apreciado hermano, el Señor es muy misericordioso con nosotros y ha dejado en su palabra lecciones muy precisas, muy puntuales, para que no nos sorprenda Satanás. Y quiere el Señor en esta noche de que nosotros podamos, así como lo hizo Cristo, depender de la palabra de Dios con un así dijo Jehová o con un escrito está. Que el Señor te bendiga. Qué privilegio poder compartir con ustedes este momento del estudio de la palabra de Dios. Queremos agradecer al doctor Luis Quispe, que nos habla desde Massachusetts con la palabra de Dios abierto para cada uno de nosotros. Conclusión. ¿Es la muerte el último momento del ser humano? ¿De aquel que cree en Dios? No. Porque la promesa de Dios es que gracias a la concupiscencia del pecado vino la muerte. Pero gracias a la muerte de Cristo, quien pagó por nuestros pecados, tendremos vida eterna. En realidad, lo que nosotros intentamos a través de la comunidad cristiana diferenciada es llevarte la Biblia tal como se presenta, no bajo la interpretación nuestra. Sabemos muy bien que la introducción de estos estratos que suceden supuestamente después de la muerte fueron introducidas de algún modo, pensemos de la buena intención de que querían de algún modo consolar los corazones de las personas o buscar la manera de que esas personas fueran premiadas de algún modo con algún esfuerzo humano. Sin embargo, la Biblia no habla de eso. La Escritura no valora la obediencia probablemente humana como para alcanzar el cielo. No valora el comportamiento humano como para lograr la salvación. En primer lugar. En segundo lugar, si no existe un ser que Dios haya puesto cuando creó al hombre dentro de otro ser, el día de que uno muere o sea, nuestra experiencia de vida se convierte en un estado inerte, no hay nada que sale de nosotros. Decía un gran orador que para poder sacar el mago un conejito de su gorro, tiene que haber puesto el conejito dentro. Si tú quieres sacar un ser pensante del cuerpo humano después que muere, estamos equivocados porque Dios no puso un ser pensante dentro del ser humano inerte. Simplemente el poder de la vida se exime, se va y queda a responsabilidad de Dios, dice el libro de Eclesiastés. Es más, la Biblia nos menciona que no hay conexión entre la vida y la muerte. Ya el doctor Luis Quispe nos explicó que no existe. Y si alguna cosa hemos escuchado por ahí y que nadie puede comprobar más que mediums y personas que trabajan en esos menesteres supuestos de conectarnos con los muertos y con sus espíritus, no hacen otra cosa más que simplemente utilizar nuestro deseo de saber qué es lo que pasa con los seres humanos cuando mueren. La Biblia dice claramente que el que muere, su memoria es puesta en olvido, no tiene más premio, no tiene consuelo, no tiene ninguna tristeza, no tiene ningún dolor, no tiene ninguna alegría, no participa en lo que nosotros los seres humanos hacemos debajo del sol, dice la Biblia. Así lo utiliza utilizando el lenguaje de la tierra. Pero sí dice la palabra de Dios que hay una gran promesa, y esa promesa es que todos los que creemos en la resurrección de Cristo, un día gozaremos de la vida eterna, donde la muerte, el pecado, el Hades y también el originador de la muerte también desaparecerá, porque Dios destruirá a Satanás y a sus ángeles. Este mensaje es bíblico. Este es el mensaje central de la Biblia, sencillo, sin explicar otras cosas que podríamos nosotros argumentar referente a lo que se dice, lo que no se dice, lo que se supone y lo que no se supone. La muerte es la cesación de la vida y no hay nada después de ella. No existe un purgatorio, no existe un limbo, que de paso ya lo quitaron de la doctrina de la Iglesia Universal. Y también no existe la gloria, no existe un infierno. Pero Jesucristo dice que cuando murió bajó a los infiernos. Esos argumentos son argumentos simplemente interpretativos supuestos, que utiliza el contexto de la Escritura, si entendemos muy bien la palabra de Dios,
habla de los infiernos cuando dice que murió. Simplemente eso, que murió. Así era conocido en el lenguaje de los judíos y de los escribanos de la Biblia. En este contexto, queremos nosotros definir bien claramente que la muerte no es el final de la vida humana, sino que hay una promesa. Jesús mismo le repitió a Marta cuando le dijo, ¿dónde está tu hermano? Él está muerto, tiene 3 días de muerto, ya hiede, mas voy para despertarle. Él es la resurrección y la vida. Si tú quieres alcanzar la vida eterna, tienes que creer en aquel que venció la muerte luego de la crucifixión, porque solamente en él tenemos garantizada la vida y la vida eterna. Para finalizar, sus palabras de despedida, doctor Quispe, para toda nuestra audiencia que nos escuche esta noche en un programa más de nuestra comunidad cristiana diferenciada, La Biblia Abierta. Adelante. Nos convirtamos en ese canal de bendición, compartamos este mensaje y con cualquiera persona que tengamos que contactarnos de forma personal, hablemosles de esta esperanza, de que hay vida para el cristiano fiel que el Señor ha prometido en la segunda venida de Cristo. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Es un privilegio poder hacer este programa todos los sábados a las 7 de la noche. La comunidad cristiana diferenciada, abriendo la Biblia para nuestra comunidad que no conoce a Cristo, que no pertenece a una iglesia, que no pertenece a ninguna congregación, personas que quieren simplemente saber qué cosa dice la Biblia acerca de un tema. La hemos abierto para usted todos los sábados a las 7 en punto de la noche. Esto ha sido el programa La Biblia Abierta, con Boris Darmon y el doctor Luis Quispe como expositor en esta noche. Nos vemos el próximo sábado. Comparta este mensaje con alguna persona que de repente le hizo una pregunta acerca de la muerte. No se olvide, comparta a sus amigos, a sus familiares. Una vez más, nos vemos el próximo sábado a las 7 en punto con La Biblia Abierta. Chao, chao.